Bueno, entonces la clase de hoy se llama la clase 1.3, el primer criterio de congruencia de triángulos. Ustedes ya lo tienen, esta parte que les voy a explicar, ya lo tienen en su clase teórica en la plataforma. Yo solamente voy a hacer la demostración. En este caso, yo lo que hice fue que imprimí una cuadrícula para que sea mucho más fácil y que ustedes identifiquen. Yo voy a empezar a trabajar, a mí me dan 3 segmentos y me están pidiendo que construya un triángulo utilizando los 3 segmentos de la derecha como los lados. Entonces, voy a hacerlo. Voy a crear los 3 segmentos. Este es el segmento AB. Este es el segmento BC. Y este sería el segmento CD. Entonces a mí me están pidiendo que yo tengo que formar un triángulo utilizando estos 3 segmentos. Me dicen que como base voy a tomar el segmento BC. Entonces vengo yo y pongo el segmento BC. Este es mi segmento BC. Yo ahorita lo estoy haciendo utilizando las mismas dimensiones que tengo en la cuadrícula. En este caso yo cogí 4 cuadritos, aquí tengo 4 cuadritos, que en el caso de ustedes va a medir diferente al mío por las dimensiones. Entonces ahorita me están pidiendo que yo tengo que elaborar un triángulo partiendo de este segmento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Ustedes ven que los segmentos están unidos. Aquí termina el segmento AB. Entonces significa que esta punta va a estar unida de este punto B. ¿Cómo voy a hacer yo para hacer este triángulo? Voy a coger mi compás y voy a medir para que me quede del tamaño del segmento que tenemos A y B. ¿Dónde voy a poner para poder generar el semicírculo? Me voy a ir aquí donde está el punto de inicio B y voy a hacer un semicírculo. Ahí están. Ahora vamos a ir al segmento CD y vamos a tomar la misma medida que tiene el segmento. Entonces, como empieza de CD, vengo yo y me paro en el punto donde empieza C y hago el otro semicírculo. Es que Ahora, no sé si ustedes ven bien, pero se forma una intersección en los 2 semicírculos. Entonces, ese es mi punto donde vamos a crear ya el triángulo. Entonces, vamos a hacer el segmento AB.
Y de ahí vamos a hacer el segmento CD. Y de esa manera formamos nuestro triángulo. No sé si les quedó claro cómo es que se hace o si tienen necesidad que lo vuelva a repetir, porque los pasos son muy sencillos. Primero, a mí me indican qué segmento voy a poner. En este caso me dijeron que pusiera el BC. Después me dijeron que con mi compás tomara la medida de mi segmento AB y que formara una media luna. Partiendo desde el punto B, se me creó el semicírculo y después tomé la medida del segmento CD y partiendo del punto C hice el otro semicírculo. Se me crea una intersección y ese es el punto donde yo voy a unir las líneas para formar mi triángulo. Ahora bien, el primer criterio de congruencia me dice que para que un triángulo sea congruente con el otro, los tres lados tienen que ser iguales. Entonces vamos a formar otro triángulo que sea idéntico a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, puedo hacerlo de la siguiente manera. Bueno, como ustedes ven ahí, ya construí dos triángulos y entonces nosotros vamos a decir que son congruentes. ¿Por qué? A este punto o este criterio de congruencia tiene un nombre que se le dice que es lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo A es igual al triángulo B, solo cambia de posición, pero todos sus lados son iguales. Entonces, el primer criterio de congruencia de los triángulos es este y está delineado por, y se llama así, lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque significa que el triángulo A, B y C es congruente con el triángulo. Vamos a ponerle aquí este sería A,
Entonces aquí sería A pleca, este sería B pleca y este sería C pleca. Entonces, aquí sería igual, sería al triángulo A pleca, B pleca, C pleca. Entonces, el primer criterio de congruencia lo vamos a tener bien claro, que un triángulo es congruente por el otro porque sus tres lados son iguales en el sentido de que el triángulo A, B y C es igual al triángulo A pleca, B pleca, C pleca, porque ambos coinciden con sus lados. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está bien? Si ustedes ven, aquí coincide. Por el ejemplo, el lado BC tiene 1, 2, 3, 4. El lado BC tiene 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, vamos a ver aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 y medio. 1, 2, 3, 4 y medio. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y medio. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Ahí está. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que tanto el triángulo ABC es congruente con el triángulo A pleca, B pleca y C pleca porque sus lados coinciden. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está bien? Señor, Dígame. ¿podría explicar un ejercicio de lo que tenemos? Es que ahí, para poder hacerlos todos, tengo que hacer todos los triángulos, porque ahí me dice, identifica los pares de triángulos congruentes. Vamos a hacerlo. Yo les voy a dar el resultado. A mí me dicen que el ejercicio A es, y el triángulo G son congruentes. Entonces lo vamos a tratar de hacer. Listo. Ahorita lo voy a hacer aquí. Solo que yo ahorita lo voy a construir en una página de papel bond porque ahí tengo que hacer las medidas que me piden ahí. Bueno, me dicen que el triángulo ABC tiene un segmento que AB mide 5, BC mide 7 y CA mide 6. Entonces lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con la regla. El otro segmento BC mide 7. Y el último me dicen que el CA es igual a 6.
Bueno, ahí yo puedo coger el segmento, en este caso podemos coger el segmento BC. Que nos dice que mide 7. Con mi regla yo mido los 7 centímetros, ahí los tengo y este va a ser mi segmento BC. Ahora, para poder formar mi triángulo, ¿qué vamos a hacer? Los otros segmentos los voy a medir con mi compás. Entonces, aquí sabemos que del punto B vamos a partir y formamos nuestro media luna, medio círculo. Aquí está. Ahí ya hicimos con la medida de AB. Ahora vamos a hacer con la medida CA. Ahí se crea mi intersección. Y formamos el triángulo. Entonces aquí se nos formó nuestro triángulo. Esto lo tienen que hacer con todos los triángulos que están ahí. Ahorita yo les voy a dar la respuesta de uno de los que son congruentes con A, que en este caso es G. Y me dicen que hay un lado que mide 7. Entonces, nos coincide con BC. Tiene un lado 7. Tiene otro lado que vale 5, que también lo tenemos, que es el lado AB. Y tenemos otro lado que mide 6, que también lo tenemos, que aquí está. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que tanto el triángulo DA es congruente con el ángulo, con el triángulo G. ¿Por qué? Porque tienen las mismas medidas los lados. Entonces, si yo lo genero aquí abajo, nos quedarían los mismos, ya van a ver. Señor, una pregunta. Le escucho, hágamela. Es que no vi muy bien cuando hizo lo de tipo para hacer el triángulo, el puntito ese. Lo que pasa es que mi compás, como ustedes saben que las puntas del compás tienen lápiz, entonces tengo que hacerlo más duro para que ustedes lo puedan ver. Lo único que ustedes tienen que tener claro es que cuando ustedes crean los semicírculos, eso se le va a hacer una intersección y ese es el puntito donde usted va a hacer la línea. Lo voy a hacer en el siguiente para que vean que son congruentes. Espérenme un momentito.
Ahorita voy a coger el segmento yo, ST, que mide 7, que es igualito a este. Para que ustedes lo tengan claro, este mide 7, este mide 5, y este mide 6. Ahorita yo voy a formar el otro triángulo para que ustedes vean por qué son congruentes. Bueno, ahora vamos a lo que me dijo Diego. ¿Cómo fue que yo encontré ese punto? Muy sencillo. Ya puse el segmento ST que mide 7. Ahora voy a tomar con el compás la medida del TU. Entonces aquí voy a poner, hago la medida, con mi compás lo abro, la distancia que tiene el segmento, que me queda de esta manera. ¿Y dónde lo voy a poner? Como ustedes ven que dice TU, entonces lo voy a poner partiendo de la T, que en este caso está aquí. Y de ahí voy a crear un semicírculo. Cuando usted opera con el compás, le genera un semicírculo. Y aquí se pone la punta del compás, la que no tiene el lápiz, sino la que es rígida. Porque a mí me están diciendo el segmento de T a U. Entonces aquí me queda. Tengan bastante cuidado que al momento de dibujarlo no se les mueva, como me acaba de pasar a mí. Ahorita está bien la medida, pongo la punta y genero el semicírculo. Ahí ya está. Ahora bien, ahorita voy a tener la medida del segmento US, que ese mide 6. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pongo el compás en el segmento. Aquí ya está la medida y como ustedes ven, parto del punto S. Entonces pongo el compás en el punto S y hago el semicírculo. Es que no lo puedo hacer más duro, amorcito. Entonces ahí se forma una intersección. Ahora bien, ¿qué hago yo? Donde se genera esa intersección en los dos semicírculos, ahí se genera un puntito. Y de ahí es que yo voy a partir para sacar una línea desde el punto S y una línea desde el punto T. Entonces, ahí nos queda. Este vale 5. Este vale 6. Y este vale 7. Entonces, se comprueba el primer criterio de congruencia, que los lados del triángulo ABC es congruente al triángulo SUT. Entonces, así lo vamos a poner. Y de ahí es que ustedes demuestran que par de triángulos son congruentes. Ustedes lo pueden hacer. Esta es la forma gráfica y la forma analítica es ustedes observando las medidas que tiene cada línea o cada segmento y así ustedes pueden comprobar si son congruentes o no. Miren en el caso se dan cuenta que los tres lados tienen las mismas longitudes. Entonces eso significa que se cumple
el primer criterio, lado, 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 donde el triángulo ABC es congruente con el triángulo Señor, SUP. Dígame. una pregunta. Sí, dígame. ¿Tenemos que hacer todos los ejercicios así con tipo los triángulos o tenemos que hacer solo lo que son congruentes? Pues yo necesito que ustedes aprendan a construir los triángulos, pero pueden hacer 2 ejercicios así haciendo los triángulos y los demás los pueden poner analíticos solo diciendo que el triángulo, por ejemplo, el literal A es congruente con el literal G. Ahora, y así sucesivamente, no sé, porque ahí para poder saber, otro ejemplo que tenemos ahí es como tenemos, por ejemplo, el B. Observen ahí, el ejercicio B dice que un segmento mide 2, que el otro segmento mide 4 y que el otro mide 3. Entonces yo voy a observar a ver quién tiene esas características. En este caso, fíjese en el H. Ahí tenemos un segmento que mide 4, otro que mide 3 y otro que mide 2. Significa que el B y el H son congruentes. ¿Por qué? Porque las medidas de sus lados todas coinciden. Hay un lado de 4, hay un lado de 2 y hay un lado de 3. Entonces usted lo puede hacer de las dos maneras. ¿Me entendieron o todavía tienen duda? Diego, ¿me entendió? ¿O todavía tiene duda? Ya, señor. Listo, Ya, pues. señor. Entonces, mire, yo sé que por practicar lo ideal sería que los hicieran todos, porque así ustedes se van a verificar, pero también analíticamente usted lo puede hacer solo inspeccionando que los lados coincidan. Entonces, si hay un triángulo que tiene las mismas medidas del otro, significa que tiene el primer criterio de congruencia, que es lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque tanto el triángulo ABC es congruente con el triángulo SUT, porque los lados todos coinciden y son iguales de un triángulo con el otro. ¿Entendido? Señor, Dígame. y con respecto a la base del triángulo, se tomaría siempre la más larga. Pues miren, cuando a mí me enseñaron a hacer los triángulos y a formarlos, dicen que es mejor coger la base más grande. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro triángulo se forma de mejor forma. Entonces yo, cuando me ponen a hacer este tipo de ejercicio, siempre cojo la base más grande y de ahí solamente hago las intersecciones. Eso sí, ustedes se tienen que fijar. Como ustedes se dan cuenta aquí, TU. Entonces, ¿desde dónde tengo que apuntar para hacer el semicírculo? Si me dicen TU, tengo que apuntar desde el punto T, que es donde empieza el segmento para llegar a U. En cambio, aquí está el segmento, por ejemplo, US. Significa que este segmento tiene que empezar ¿desde dónde? Desde S y unirse en el punto U. Eso sí lo tienen que tener bastante claro para que el triángulo le salga bien. ¿Me entienden? ¿Está claro? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente clase, que es el segundo criterio de congruencia, que ahí tiene que ver es cuando a mí me dan un segmento y me dan 2 ángulos. Pero ahí lo que vamos a utilizar es la regla y el transportador, como lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Solo voy a borrar y voy a poner la cuadrícula para poder trabajar con lo de los ángulos. No hay otra pregunta sobre este tema, todo quedó bastante claro. Todos los ejercicios se hacen igual. Ahí lo único que ustedes tienen que tener es el orden para poder generar su triángulo y tener bien claro que para que un triángulo sea congruente con otro, las medidas de sus 3 lados tienen que ser
tienen que coincidir. Entonces, si en un triángulo hay un lado de 7, en el otro tiene que haber un lado de 7. Si en el otro, si en el primero hay un lado de 2, el otro tiene que tener un lado de 2. Y que si el tercer lado mide 4, el otro también tiene que tener un lado 4. Entonces, de esa manera ustedes pueden verificar que se cumple el criterio de congruencia, que en este caso lo llamamos lado, lado, lado. Bueno, vamos a continuar ahora sí con el segundo criterio de congruencia en la clase 1.4. Nuestro problema inicial nos dice que utilizando la regla y el transportador realiza lo siguiente. A. Construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ahí me dice que tengo que comparar los resultados obtenidos con tus compañeros. En este caso, cada quien con sus medidas en su casa lo tiene que hacer. Entonces, yo lo voy a hacer acorde a, pues, a mi dimensión. Voy a hacer el segmento, que en este caso me dice que es de 4 cuadritos. Y me dicen que tengo que generar un ángulo B y un ángulo C. Este criterio de congruencia se llama ángulo, lado, ángulo. Significa que tienen que coincidir dos ángulos y un lado en los dos triángulos que yo haga. Vamos a utilizar la regla y el transportador. Aquí tengo mi segmento BC. Ahora me dicen que tengo que generar dos ángulos.
Yo lo estoy haciendo al cálculo. Yo aquí generé un triángulo, un ángulo de 30 grados, entonces me queda de esta forma y voy a generar otro que tenga unos, ahorita lo voy a hacer, vuelvo a poner el segmento, este es el segmento BC y generé un lado formando un ángulo de 30 grados. Ahorita voy a formar el otro ángulo. Aquí yo generé un ángulo de 30 y otro de 110. Ahora, después de que yo hago todo esto, lo que yo tengo que hacer es unirlo y ahí se me va a formar mi triángulo. ¿Cómo es esto? Aquí lo voy a hacer para que ya vean cómo es el resultado. Ahorita lo voy a generar aquí para que ustedes vean cómo se construye ya completo. Entonces, aquí vamos a hacer las líneas donde vamos a tomar en cuenta, aquí se me forma mi ángulo de 110. Y acá se va a formar mi ángulo de 30. Entonces, yo vengo y uno las líneas. Ahí ya tenemos formado nuestro triángulo. Entonces, yo parto del segmento BC, que es el que tengo aquí. Voy a sacar un ángulo de 110 y el otro ángulo de 30. Y al hacer esto se me forma mi triángulo. Ya nosotros sabemos 110 más 30, eso forma 140. Y ustedes saben que el tercero entonces me quedaría de 40 grados. Ahora bien, para que un triángulo sea congruente con otro, tiene que cumplir
que al elaborarlo o que a ustedes se lo den, dos ángulos coincidan y un lado coincida. Entonces, en este caso, la congruencia está en este lado, el BC, y en los ángulos 30 y 110. A ustedes le puede aparecer, como ustedes ven en los ejercicios que hay ahí, podemos ver, por ejemplo, el A y el E. En la clase teórica está. Por ejemplo, ahí nos dicen que el segmento BC vale 5. ¿Cuánto vale el segmento en el E? El segmento MO vale 5. Un ángulo vale 35 y encontramos también que el ángulo AO vale 35 y que el ángulo C vale 100 y tenemos un ángulo que vale 100. Entonces, este segundo criterio de congruencia, lo que ustedes tienen que tener claro es que tienen que tener dos ángulos y un lado igual cada triángulo. Yo aquí les estaba enseñando que muchas veces en los ejercicios a ustedes les van a dar los ángulos y les van a dar el lado. Lo único que ustedes tienen que hacer es lo que yo hice aquí. Por ejemplo, a mí me dicen en el ejercicio A, me dicen a mí que el segmento mide 5. Aquí lo voy a hacer en esta cuadrícula para que ustedes vean. El segmento mide 5. 5. Y aquí me dicen que este segmento se llama BC. Estoy haciendo el triángulo del literal A de las actividades que son para casa, de los ejercicios para resolver. Ahora bien, me dicen que un ángulo es de 35 y que el otro es de 100. Entonces, el ángulo B significa que mi ángulo B está localizado aquí. Entonces, yo ahí voy a coger mi transportador y voy a medir 35 grados. Y el otro me dicen que el ángulo C, que está ubicado aquí, mide 100. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder abrir el ángulo? Muy sencillo. Acuérdese que aquí es el punto 0 porque yo voy a hacer el ángulo que coincida aquí. Entonces yo tengo que mirar que empiece de este lado para allá para que se me genere mi ángulo. Entonces aquí mido en el transportador, que en este caso es los números que están en la parte de afuera del transportador. Ustedes ven que hay un círculo que empieza del lado izquierdo de 0 hasta 180 y el otro empieza del lado derecho al lado izquierdo, también empieza de 0. Entonces, si yo lo voy a hacer a este lado, tengo que partir desde acá y aquí me queda mi punto en la medida del transportador para que se me forme un ángulo de 100. Ahí está el puntito donde lo marqué y ahí voy a generar la línea. Ahora vamos a hacer el de 35. Ahí genero mi ángulo de 35 y lo único que hago es pasar la línea. Y de esa manera se me forma mi triángulo. Aquí mide 35 grados, aquí mide 100
grados. Y ahora bien, si yo tengo 100 más 35 sería 135. ¿Cuánto le falta a 135 para llegar a 180? Eso lo pueden hacer en su calculadora y le van a restar a 180 menos 135. Significa que este ángulo es de 45 grados. Entonces, el segundo criterio de congruencia, para que un triángulo sea congruente con el otro, tienen que tener dos ángulos iguales y un lado igual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? Señor, Dígame. ¿verdad que no ha dejado ejercicios del libro del otro? No, todavía no, porque no hay ahí en el libro de matemática de Santillana, todavía no hay, solo hay ejemplos, no hay actividad. Entonces, por eso no les dejé de Santillana esta vez, porque si ustedes revisan ahí el libro, en esta parte de los criterios de congruencia, no hay actividad, solo han puesto ejemplos. Entonces, por eso les dejé solo de desarrollar del ESMATE. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señor, y con podemos hacer lo mismo que con el tema anterior, que solo con observar podemos sacar los ángulos congruentes. Sí, la cosa es lo siguiente, que los criterios son diferentes. Por eso los estoy yo demarcando, porque el primer criterio es que los tres lados tienen que coincidir exactamente, tienen que ser iguales. Ese es el primer criterio, lado, lado, lado. El segundo criterio me dicen que tiene que tener dos ángulos iguales y un lado igual. Entonces significa que tengo que tener que ambos triángulos tienen que tener dos ángulos iguales y un lado igual. Si cumple con eso, son congruentes. Si no, no son congruentes. ¿Me entendieron? Por eso es que se van, porque todo eso que ustedes están viendo ahorita, lo vamos a utilizar cuando estemos en trigonometría, utilizando la ley de los senos, cosenos y tangentes. Entonces, es necesario que ustedes se los aprendan bien. Entonces, el primer criterio va a quedar que para que un triángulo sea congruente con el otro, los tres lados tienen que ser iguales. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, que es el que estamos viendo ahorita, es que para que un triángulo sea congruente con el otro, también tiene que cumplir esta condición de que tenga dos ángulos iguales y un lado igual. De esa manera se convierte en congruente. Entonces, cuando ustedes les den triángulos, ustedes pueden decir si son congruentes o no, basándose en estos criterios, que son varios. Ahorita vamos en el segundo. Ya les voy a decir cuántos son. Tercero. Son 3 criterios para uno saber si un triángulo es congruente con el otro. Y hoy vimos 2 de esos casos. El primero, para que no se les olvide, es que para que un triángulo sea congruente con el otro, tiene que cumplir que sus 3 lados sean iguales. El otro criterio que usted puede valorar para saber si son congruentes es que tenga 2 ángulos iguales y un lado igual. Hasta ahí vamos ahorita. No sé si les queda alguna duda o si todo está bien. Igual, en los ejercicios pueden desarrollar hacer 3 triángulos para que practiquen y lo demás lo pueden hacer analítico, solamente fijándose que coincidan las medidas de los ángulos y la medida del lado. Si es así, ustedes pueden saber si son congruentes o no, porque ahí está especificado. Se pueden fijar ahí, por ejemplo, el otro ejemplo puede ser el B y el H. El B me dice que tiene ¿cómo es que se llama? Un lado, el lado es igual a 6. Entonces vamos a buscar qué otro triángulo tiene el lado 6. En este caso yo encontré uno. Aquí podemos ver en el C que tenemos 6, pero los ángulos son de 40 y 110. Entonces ahí no son congruentes porque el B tiene un ángulo de 50 y otro de 70. En el H también encontramos nosotros
que el lado o el segmento vale 6, que un ángulo vale 60 y que el otro vale 50. Ahora bien, vamos a ver el otro. Yo aquí no encuentro ninguno que sea congruente con el B, porque veo las medidas de los lados que tienen 6. Uno es de 40 y 110, no es congruente. El otro es el F, que también tiene un lado que su segmento vale 6, pero ahí vemos que los ángulos, uno vale 110 y el otro vale 40. Y tenemos el H, que un ángulo vale 60 y el otro vale 50. Entonces significa que B no tiene ningún triángulo que sea congruente con él, porque ya vieron en la parte, puede que coincidan en el segmento, pero no coinciden en los ángulos, porque el triángulo B tiene ángulos de 50 y 70 y los demás pueden coincidir en el lado y en un ángulo, pero en el otro no. ¿Me entendieron cómo se hace? Ahí ustedes lo pueden observar sin necesidad de construir todos los triángulos. Ahí solamente de manera analítica, mirando y fijándose en los ángulos y en el segmento, ustedes se dan cuenta si son congruentes o no. ¿Me entendieron o tienen dudas todavía? No los escucho. ¿O todo está claro? Sí, señor. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo.